Este episodio es presentado por Huggies, el único pañal especialmente diseñado para bebés prematuros, porque cada bebé necesita el cuidado perfecto desde el primer día. El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a otro episodio más de El Desmadre. Yo soy Chivis y ¿quién está por acá? Yo soy Sandy, que ya me conocen. Y el día de hoy tenemos un episodio muy, muy bonito y por eso invitamos a dos mamás, Natalia y Mariana. Bienvenidas. Ellas son mamás de bebés prematuros y vienen aquí para contarnos toda su experiencia, todo lo que vivieron. Así que bienvenidas. Las dejo presentarse, por favor. Hola, yo soy Natalia. Soy mamá de Eduardo, un prematuro de 4 años que nació de 30 semanas. También soy psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista de niños y adolescentes. Y pues eso. Hola a todas, yo soy Mariana. Mi hijo se llama Bruno, tiene 10 años y nació de 23 semanas. Y realmente me dedico a él nada más porque estamos muy, muy contentos con él, estando con él y listo. Oye, esa es una chambota, ¿eh? También. Sí. Sí. Pero a ver, si yo les preguntara, porque yo me encantaría escuchar sus historias, cómo fue, cómo vivieron todo. Entonces, podemos como a lo mejor empezar, si quieres, contigo, Nat, ¿cómo fue tu proceso? O sea, cómo tú estabas embarazada y luego qué pasó, que nos platiques un poquito cómo fue ese recorrido. Ok. Eduardo es mi tercer hijo, yo tengo otros 2 hijos. Y bueno, sabíamos que era un embarazo de alto riesgo, no sabíamos exactamente por qué. Yo creo que de esas cosas de la intuición, que tanto la mamá como el doctor lo saben, empezamos a intuir que iba a nacer prematuro. No sabíamos exactamente por qué. Empezamos a ver que yo estaba borrando un poquito antes de tiempo. Entonces, con este presentimiento me pusieron como las inyecciones de madurar de los pulmones. Y como que pasó un poquito, unos cuantos días, y yo tenía 2 cesáreas previas. Entonces, pues así como sin saberlo, porque la verdad es que no lo esperábamos, unos días después yo sentí que me tenía que tener como la panza del lado derecho. Y ahí fue cuando mi doctora, como con un tino muy Preciso. Sí, preciso, se volteó y me dijo, mejor vente al hospital. Me acuerdo que llegué al hospital 11 de la noche pensando me van a monitorear y me van a decir vete a tu casa, como han sido las últimas 2 semanas, que iba un día sí y el otro también a que me revisaran. No llevaba un cepillo de dientes, no llevaba nada. Y cuando llegué, como era muy tarde, no había alguien que me hiciera como un buen ultrasonido. Entonces sacaron como un ultrasonido portátil y me tocaron y me dijeron, creo que tu cicatriz está adelgazando mucho. No sé qué tanto, pero yo creo que te voy a dejar unas 4 o 5 semanas para llegar a la semana 35 y ya poder sacar con más seguridad al bebé. Al otro día me subieron para que sí me hicieran como un ultrasonido bien. Ya te quedaste ahí la noche, perdóname. Sí. Me quedé la noche. Me pasaron una cosa que se llama sulfato de magnesio, como para proteger el cerebro del bebé de hemorragia si es que el bebé tiene que nacer prematuro. Y en el momento que me acuerdo que mi esposo estaba marcándole a la familia, ¿no? No, pues yo creo que nos vamos a quedar 5 semanas aquí, los niños tienen que hacerse cargo de ellos tal. Me acuerdo como el del ultrasonido me puso aquí, pues como la cosa para ver. Me dijo, ahorita lo sacan. Me dijo, el útero está a punto de romperse, es una complicación como rara, pero que sucede. Ya estaba empezando con una ruptura uterina y me mandaron directo, o sea, a esperar a que se abriera un quirófano. Literal me dijeron, no te puedes voltear de aquí para acá porque se rompe el útero, o sea, te tienes que quedar aquí, quieta. Me acuerdo que parte como muy emocional de algo que nunca lo he dicho, ¿no? Y ahorita como que pensándolo ya lo puedo decir, ya lo puedo verbalizar. Yo en ese momento lloraba y lloraba. Yo decía, es que soy una tonta. ¿Cómo me embaracé otra vez? Tengo 2 hijos sanos y mis hijos se van a quedar sin mamá. Como desde esos miedos muy profundos. Ahorita obviamente nunca lo dije. ¿Por qué? Porque pues sí me da como vergüenza aceptar que estaba yo pensando más como por la seguridad de los otros 2 de lo que me venía, ¿no? Pero creo que es normal, ¿no? Sí. Sin culpas y sin nada. Me metieron a la cesárea. Obviamente yo estaba dormida porque en tal estado de ansiedad no me podía ni siquiera ponerle epidural porque yo no dejaba de temblar. Me despertaron en el momento en el que él iba a nacer. Me acuerdo básicamente que yo lo único que decía es, Diosito, te ruego que sea una mujer. No sabíamos en ese momento qué era, pero sabía yo
que las mujeres tenían mayores probabilidades de supervivencia. En prematuros. En prematuros, sí. Nace, nada más me acuerdo que lloró, me dijeron, es niño, y me volvieron a sedar. Y ya no me acuerdo, digo, de nada más hasta que lo conocí. Y a ver, tú cuéntanos tu tiempo real de ese momento. Sí. Pues yo tenía 23 semanas, entonces ni lo esperaba. Una semana, o sea, en lo que yo creo que sí o sea, no tomé cuidado fue que fui al estudio de las 4 semanas, el ginecólogo, fui como una semana tarde. Y luego el doctor me dijo, a mí me dio, preeclampsia y una complicación que se llama síndrome de HELP. Entonces, el doctor me dijo, tienes 120/85, no pasa nada, hasta esos estudios, nos vemos la próxima sesión y ya, ¿no? Pero a la semana me empezó a doler un poquito como el costado. Y entonces una tía me dijo, ay, seguro ya está creciendo, o sea, pues uno entre que no te imaginas cosas tan radicales y así. Entonces como mi tía me dijo, seguro se te está enterrando el bebé, no pasa nada y ya. Y me esperé todavía una semana más. Bueno, el día que nació mi hijo tenía la presión en 280, no sé qué, pero eso fue hasta que ya llegué al hospital. Ese día en la mañana, en la madrugada, me dolía muchísimo la base de la nuca por la presión tan alta. Me dolía muchísimo el hígado y el riñón. Y yo no me había dado cuenta hasta que ya llegué al hospital que también estaba haciendo sangre en la orina. Y era porque el hígado y el riñón dejan de filtrar y bueno, la presión, se bajan las plaquetas, es todo un rollo. Entonces yo todavía llegué al hospital y así denme algo para el dolor, que ya me voy a mi hospital a ver que me revise el doctor y demás. Y pues no, ya no me dejaron salir. Estuve ahí todo el día y en la noche ya me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo porque me trataron de estabilizar y demás. Me dijeron, ya hay que sacarlo porque si no al rato, pues ni tú, ni él, ni nada. Y ya por eso nació. Yo igual también me sedaron completo porque igual estaba llore y no sé si no me hacía efecto la anestesia o qué, pero me sedaron completa. Y no, o sea, me acuerdo ya después cuando salí del quirófano, que nada más traía el oxígeno, abrí los ojos y fue como el bebé, nada más mi esposo me dijo, está bien, porque iba caminando al lado de la camilla, y me volví a dormir y ya, pero no, nada más. Ok, luego tú abres los ojos y te dicen, es niño, luego te vuelves a dormir, y luego, ¿qué pasó después? Pues me regresan un ratito al cuarto para que pues esté ahí, y en la noche me dicen, bueno, ya puedes ir un ratito a conocerlo. Y me acuerdo yo llegar a la UCIN, se me mezcla un poco con una historia anterior donde yo también tuve a mi hija mediana en la UCIN por completamente otra circunstancia. A las 2 semanas broncoaspiró y bueno, pues terminamos ahí. Entonces, no era mi primera experiencia estando ahí, pero pues obviamente cuando llegó es como un ambiente completamente abrumador, bizarro, nada tiene sentido. Llego y veo a mi bebé en ese momento con un CPAP. Mi pediatra no estaba en México, entonces pues entró algún otro neonatólogo a asistir el parto. Tenía pues puesto un CPAP, que básicamente es un dispositivo que le avienta aire a los pulmones del bebé para que pueda respirar un poquito mejor. Y pues me acuerdo que estábamos literal en la misma cuna en donde estaba mi hija esa vez. Entonces, pues sí, un poquito esta mezcla de poder separar historias y todavía no entender qué es lo que está sucediendo, ver 1,000,000 de cables, ver a mi bebé, pues entiendo que para un prematuro no es tan chiquito, de 1,5 kilos, pero para mí pues era muy chiquito a comparación de los 3,750 de mis otros 2 hijos. Y me acuerdo que yo estaba en la silla de ruedas tratando de pues, hacer sentido todo esto, tocándolo un poquito, no me dejaban tener tampoco mucha interacción con él todavía. Entonces, pues nada más como verlo. Mi esposo estaba atrás como nada más sosteniéndome. Y pues ya, pero sí, un proceso muy difícil donde nada me hacía sentido. Me acuerdo que en el hospital me dijeron como de, mientras tú estés aquí hospitalizada, puedes entrar a verlo las veces que tú quieras. Y de repente, pues no fue así, ¿no? Teníamos horarios como de entrada y de salida muy Mi bebé nació cuando estaba la ola de Delta de COVID.
Entonces, para mí era que eso como, te daba COVID y te morías. Entonces, teníamos horarios muy limitados de visita, de 9 a 10 de la mañana y de 5 a 7. Entonces, en el momento... Sí, 3 horas al día, totales. Bien poquito. Cuando me dijeron que yo me iba a ir a mi casa y que no me iban a dejar entrar, yo en ese momento como que en un principio decía, ¿cómo? Me quedo 15 días, lo que me tenga que quedar para que me puedan dejar entrar todo el tiempo. Cuando me dijeron que no iba a ser así, al tercer día dije, me tengo que ir a mi casa y tengo que como otra vez regresar a mis bases, ¿no? Y ver a mis hijos que también pues me extrañan y me necesitan de cierta forma ahí. Entonces... Y luego más, ¿cómo siguió transcurriendo ese día? Ese día, bueno, yo no me acuerdo de nada, no, creo que no desperté hasta como 2 días después. Y tenía yo mucho medicamento y muchas cosas que no me dejaron de entrar a ver a mi hijo hasta después. Lo conocí como hasta la semana y media o algo así, porque tenía, o sea, todavía la sangre en la orina y todo este rollo. Entonces me decían, si entras a verlo, le puedes llevar una infección tú a él y pues no, va a ser peor. Entonces hasta que ya me quitaron sueros, oxígeno, bueno, todas las cánulas y demás, ya pude entrar. Pero sí pasó como una semana y un cacho y la verdad es que al principio yo como que no dimensionaba las cosas. O sea, sí sabía que estaba muy chiquitín, sí sabía que, o sea, que era pues peligroso y todo este rollo, pero como que creo que en ese momento me bloqueé de emociones y fue como en un poco modo zombie, pero estaba como en otro rollo, no sé, hasta que entré a verlo, cuando lo conocí, siempre digo que se me hacía como un pulpito, porque tenía la cabecita y todos los bracitos y las piernas súper largas y flaquitas y estaba así todo, entonces se me hacía como un pulpito, pero sí, o sea, no dimensioné y en parte creo que todo el tiempo que estuve en el hospital y demás, como que bloquea una parte de las emociones para poder seguir, porque ya cuando... Sobrevivir. Ajá, sí, sí, Es que- bloquea emociones. O sea, como psicóloga, y es algo que lo veo mucho, ¿no? Como que estando ahí, estamos en modo supervivencia. Estás tan al día, tan al segundo. En un segundo te pueden decir que todo está bien, al siguiente ya lo tienen Sí. que operar porque hubo algo. Entonces, yo creo que es como normal, ¿no? Como decir, a ver, ahorita la prioridad no son ni cómo me siento yo, ahorita la prioridad es solamente que él esté bien. Sí. Que al final es muy importante, ¿no? Que simultáneamente también el hospital debería de tener esta parte donde sí la prioridad es que el bebé salga bien, pero si tú simultáneamente le das esta atención a una mamá que no la está pasando bien y que estaba pasando por un momento que es potencialmente traumático, Sí. es una situación de ganar y ganar, porque al final este bebé que va a salir después depende de cómo está esa mamá emocionalmente. Claro, ¿no? justo Sí. lo hablábamos, lo hablaba con otras personas que también han vivido lo mismo que ustedes y que nos platicaban una cosa que es como la parte simbiótica de la relación mamá-bebé, o sea que cuando, si solo, o sea, en ese momento se enfocan solo en el bebé, que es importantísimo, sí, para que el bebé sobreviva y todo, pero que también no puedes descuidar la parte de la mamá, porque bebé se alimenta de mamá y mamá se alimenta de bebé. claro. Entonces necesitas como que siga como la importancia de ponerlo en el pecho, del contacto piel con piel, para que siga nutriéndose ese bebé de esa relación segura que tiene con su mamá y de lo que representa. Claro, sí. Y la verdad es que sí sería súper importante hacer eso. Yo acá no tuve apoyo psicológico hasta, híjole, hasta que ya estaba grande mi hijo. Entonces, sí creo que, o sea, ya entendiéndolo después con el psiquiatra y demás, fue una etapa de duelo. Y yo nunca lo vi así, o sea, porque lo que me decía es, o sea, tú en tu mente tienes la idea de tener la panza y todo este rollo, y al no tenerlo es un duelo, no estar, o sea... Sí, en de la esta expectativa. situación de la expectativa, ajá, claro. Sí. Entonces, pues sí es súper importante el acompañamiento a las mamás. Claro, Sí. claro. ¿Y Y- qué pasa después cuando sale el bebé o cómo o cuántos días está ahí? ¿Cuánto duraron sus bebés en incubadora? Mi bebé estuvo 48 días en la terapia intensiva. Obviamente, digo, igual, creo que es lo mismo tu caso. Obviamente estuvo entubado, obviamente pasó por muchísimas complicaciones, sepsis neonatal, tuvo cirugía de corazón, 2 veces de pulmones, una de estómago.
Entonces, al final creo que estar ahí es un proceso como muy largo y, como te digo, como muy traumático, que estando ahí nada hace sentido, ¿no? No le puedes poner ni pies ni cabeza a lo que está pasando, pero y yo creo que la parte más difícil, tan siquiera para mí, fue en el momento que salió. Esos 48 días, pues sí, yo tenía un equipo que me podía ayudar mucho, a lo mejor no psicológicamente, pero no sé, sí en mi casa, ¿no? Sabía que existían otros 2 niños y que yo lo puedo decir como aquí también muy abiertamente. Para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque, y también es tu caso, vives tan al día de que te dicen, puede que hoy sobreviva, pero puede que no. Entonces, mejor ya sabes, vete preparando. Yo lo que hice, Ay, qué fuerte. ¿me entiendes? Fue mucho enfocarme únicamente en Eduardo. Para mí, esos 48 días, y puedo decir que los siguientes 6 meses, fueron enfocados al 100% de Eduardo. Hoy doy gracias a Dios que mi esposo lo tomó de la otra forma, ¿no? Donde dijo, yo ahorita no puedo enfocarme en él, me tengo que enfocar en ellos dos, porque si no, ellos dos no sobreviven. Yo no, emocionalmente no podía estar para mis otros 2 hijos. Mi cabeza y mi psique estaba únicamente para Eduardo. Entonces, pues sí fueron... Sí. Qué fuerte, o sea, y pienso Sí. en las mamás que no tienen también pues este privilegio de tener una pareja presente que también se pueda, como que le puedan pasar esta atención o esta responsabilidad de los otros hijos, porque Sí. como tú decías, tú en ese momento no podías cuidar a otros, o sea, obviamente los amas y los adoras y son tus hijos, pero lo que pasó con tu atención, con tu cerebro fue completamente enfocarse en este bebé y en que sobreviviera este bebé. Entonces, ¿qué pasa con esas mamás que no tienen ese apoyo para poder también atender No, a pues los otros hijos? imagínate. No, Sí, no. durísimo, durísimo. La verdad es que ¿Y siempre... tú con tu esposo también? La verdad es que siempre he admirado ahorita a todas las mamás que tienen, para empezar, que tienen mucho, o sea, un bebé con algún tema de salud y demás, y que tienen otros hijos, porque para empezar dividirse, porque aunque tu esposo te ayudó y seguramente te hizo todo, pero verlos ahí, atenderlos y todo eso, sí, yo creo que te has de partir en 1000 Sí. y no hay forma. Yo, gracias a Dios, es el primero y, o sea, ahí me quedé. Estuvimos 4 meses y medio en el Ausín. O sea, de repente lo sacaban, lo regresaban. Mucho es esta parte de que te decían al principio, no va a funcionar. Y luego ya poco a poco van pasando cosas que empieza a funcionar bien bebé. O sea, ¿sientes que el equipo que rodea a las mamás que están ahí en el UCIN les dan como una motivación como hacia la esperanza, o es como muy como tratar de ser realistas? Muy es decir, crudo. Yo creo muy que crudo. en mi caso fue súper realista y súper crudo. O sea, el doctor realmente, cada vez que, bueno, al final del día él iba a ver al bebé y nos daba todo el reporte diario y nos decía, a ver, pues ahí va, pero pues no esperamos nada, poco a poco, no nos hagan esperanzas. Ya después platicando con el doctor, él nos decía, es que no te puedo decir si va a funcionar, todo va bien, porque una parte que decía hace rato es que de un momento a otro cambian las cosas. Y él me Y decía, más rápido con ellos, ¿no? Tan mucho más rápido, chiquitos. sí. Entonces, y el doctor me decía, es que yo no me puedo aventar a decirte, va a funcionar todo súper bien. Sí, aparte todos los libros dicen que no hay forma de, o sea, no hay casos que digan que sí, entonces yo no te podía dar esa esperanza cuando no sabemos qué va a pasar. Y sí, y también, por ejemplo, con él era como de, oiga, doctor, esa bolita en el ombligo, ay, no te preocupes, es una hernita. Y al siguiente día era como, corran, operación, emergencia, la hernia se está saliendo. Y, o sea, sí fue como muy, ay, Sí, era como una montaña rusa, ¿no? Como Sí. subidas y bajadas. muchísimo, Y, muchísimo. y la cantidad de cirugías que les hacen. Sí, Sí. Digo, Sí. cada bebé es diferente, ¿no? Hay bebés que se quedan para crecer y también es increíble y también es traumático padre. y doloroso para los papás, ¿me entiendes? O sea, sin minimizar el que al otro le vaya mejor o le vaya peor, para todos su historia es como muy O sea, personal. yo creo que el hecho de Sí. salirte del hospital y no llevarte a tu bebé Sí. contigo Sí, ya, ya de es entrada ya suficiente es suficiente, trauma. sí. Sí, yo, no. yo por otro lado, o sea, sí puedo decir, sí creo que a lo mejor los doctores tienen que ser muy realistas y tampoco darte como muchas esperanzas cuando no las existen, pero yo, por ejemplo, yo puedo decir que en el momento que mi pediatra llegó, porque les digo que no había estado ahí y se hizo cargo de todo el caso,
a mí me cambió muchísimo toda la perspectiva. Y sí me acuerdo que, por ejemplo, llegó un momento en el que le tenían que hacer la cirugía al corazón y me acuerdo preguntarle de, oye, Jacobo, ¿y estás preocupado? Y él fue así como de, estoy más tranquilo que nunca en mi vida, ¿eh? O sea, tú no te preocupes, es de verdad lo más sencillo del mundo. Le hacían la cirugía y llegaba y yo le decía, ¿cómo está? Me dice, ahora sí ya te puedo decir la verdad. La verdad es que todos estábamos muy asustados. Sí. Picarle medio milímetro más al lado del corazón de un bebé de 30 semanas, ¿me entiendes? De 1,5 kilos es echar un volado, ¿no? A ver Claro. si lo estás haciendo bien o no. Yo agradezco profundamente esta parte donde sí cuidó mi corazón y sí cuidó a ver, mientras tú puedas estar un poquito más tranquila, también nos dejas a nosotros hacer bien nuestro claro. trabajo, ¿no? Entonces, digo, yo literalmente, o sea, nunca en mi vida creo que he estado tan agradecida con alguien como con él y todos los días que lo veo se los digo, o sea, deberían de todos los doctores poder empatizar con esa mamá que no sabe. Creo que el miedo de todas las mamás estando ahí en la UCIN son dos. Uno, si mi bebé va a sobrevivir o no. Y número dos, si mi bebé sobrevive, ¿va a sobrevivir bien o no va a sobrevivir bien? Ujú. Y sí, es también un llamado a todos los doctores de decir, pónganse en los lugares de esa mamá, que una mamá no nace en el momento que da a luz un hijo. Nosotras como mujeres venimos gestando una maternidad durante toda la vida, ¿me entiendes? Desde que juegas como niña chiquita a ser mamá y mi bebé va a ser tal o va a ser tal, desde ahí traemos una expectativa y traemos una manera de creer que lo vamos a hacer. Entonces, empatizar un poquito más, ¿no? Con esta mamá que te está diciendo, no lo estoy pasando bien y estoy muerta de miedo. Sí. Claro. Sí. Y que, por ejemplo, ¿qué pensaban en esos momentos? ¿A qué se agarraban? Porque me imagino estar en la unidad de cuidados intensivos, verlos ahí los días. O sea, ¿qué era lo que qué pasaba por su mente para tener esta esperanza de un día salir con sus bebés en brazos? Mira, yo en esa parte, sí, mi esposo me ayudó un montón. Hicimos un equipo súper fuerte. Eh, Creo que en ese momento, cuando yo desperté y me dijeron ya nació y demás, sí fue como, a ver, como venga la cosa, vamos a echarle ganas, lo que venga vamos a sacarlo adelante y ya. Y de verdad que sí me bloqueé en esa parte de emociones. Y entonces sí sabía que eran cosas súper difíciles, pero nada más sí yo creía que si estaba aquí mi bebé era por algo. Sí creo que Dios por algo me lo mandó. Y entonces, y justo también lo de esta parte de que las niñas también, porque también eso te dicen, una doctora súper mala onda, o bueno, no, o sea, no lo, más bien a lo mejor muy científica ella, no lo hace yo creo con la intención de molestar, pero sí después me dijo, uy, es que si hubiera sido niña, pues tendría más chance. Y yo, o sea, ingrata, ¿no? Pero, o sea, en ese momento, pero bueno, yo me bloqueé y bueno, salió adelante mi bebé y a todos los que estuvieron en su camino los agradezco, pero, pero sí, emocionalmente, sí, entre mi esposo y yo fue como, pues, o sea, híjole, ¿cómo te explico? Nos enfocamos en, hay que hacer esto y cómo va, o sea, investigar un poco más del tema, de las situaciones que nos decían. Buscamos también a mi chaparro, lo operaron del corazón y entonces igual, o sea, en esa época él nació de 610 gramos y entonces bajó de peso y tuvo esta condición que es conducto arterioso, que supongo que es lo mismo, ajá. Y entonces, encontramos un doctor, porque no muchos doctores se aventaban a operar un bebé de 540 gramos. Y entonces, encontramos un doctor que había sido amigo de la familia, y buenazo, y fue a verlo, y él es altísimo, y tenía unas manotas, y yo decía, ¿cómo le va a meter ese bebé? O sea, ¿qué va a hacer? Va a romper al bebé, o sea, no sabía ni cómo le iba a hacer, pero gracias a Dios salió súper bien, y pues sí, a mí en la parte emocional sí me tocó como doctores muy crudos, y este doctor, por ejemplo, cuando lo vi me dijo, a ver, no te preocupes, ahorita lo vemos, salimos adelante, y ya. Entonces, como que sí, las dos partes sí, y me enfoqué más, bueno, me agarré más de mi familia, que fueron los que me ayudaron. Sí, y como esta parte también de cuando pasa esto, creo que
no solo estamos enfocados en lo del bebé, también estamos enfocados en toda la familia, ¿no? O sea, todos los que rodean, todo lo que... Es como cuando tiras una piedrita al mar, ¿no? Y se hacen olas, ¿no? Entonces, como esto que está pasando, pues va a tener repercusiones hacia hay hermanitos, o al papá, o a la relación de pareja, entonces también creo que no se atiende lo suficiente todas estas cosas. Sí. O los abuelos angustiados. También. Yo, justo, o sea, de esto que dices, ¿no? Al final la persona tiene varios sistemas dentro de su vida. Yo, por ejemplo, ¿quiénes fueron mi red de apoyo más fuerte? Obviamente mi esposo, pero también mis papás, una bendición, y mi hermano también. Pero sí, creo que esa parte que tocas es muy importante, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, hablar desde el lado de la pareja. Para mí fue muy difícil y sí fue un momento en el que verdaderamente mi relación se rompió cañón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi esposo, 3 meses antes de que sucediera esto, a mi suegro le detectan cáncer. Mi esposo era extremadamente cercano con su papá. Le empiezan a hacer tratamientos de inmunoterapia y mi suegro desarrolla Guillain-Barré y acaba en el hospital 45 días en terapia intensiva. Mi suegro sale de terapia intensiva y a los 8 días nace mi hijo. Entonces, mi esposo, yo entiendo por qué en ese momento él se aferró a sus otros 2 hijos, que son la vida. Porque por un lado, él está viviendo la muerte de su papá, ¿me entiendes? Porque aunque no se haya muerto, ¿me entiendes? Sí, el haber tenido eso y estar en terapia intensiva y la gravedad que tuvo, lo estaba llenando de muerte. Y por el otro lado, también enfrentarte a la posible muerte de tu hijo. Entonces, es como, ¿para dónde voy? ¿No? ¿A qué me aferro? Me aferro a la vida. ¿Y qué tengo hoy como vida? A mis otros 2 hijos. Entonces, yo en ese momento era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo no estás enfocado en este bebé que hoy está aquí y hoy nos necesita? Yo lo entiendo, no podía. Cada uno transitamos en esta vida desde nuestro pasado y desde nuestras heridas. ¿Me entiendes? Yo tenía un esposo profundamente herido por una circunstancia real que acababa de suceder. Entonces, pues sí, fue dolorosísimo el hecho de que él no haya actuado de la manera que yo creía que tenía que actuar. Hoy entiendo que cada uno procesa su duelo de diferente forma. Yo tenía que aventarme al 100% en ese bebé para que él sobreviviera, pero eso no quiere decir que no descuidé emocionalmente a mis otros 2 hijos. Entonces, sí, creo que todo el sistema cambia. Para mis hijos también, su vida dio un vuelco de 180 grados. De repente tuvieron que empezar a vivir una vida que no estaban acostumbrados. Tuvieron que dejar de ir a la escuela para protegerlo a él. Cuando regresaron a la escuela después de muchos meses, eran los niños que tenían que seguir yendo con cubrebocas, eran los niños que eternamente les lavaba las manos. Entonces, sí, me preguntas, para mí, los grandes héroes de mi historia son mis hijos, que verdaderamente aprendieron a cuidar y a ver la vida y sacarle lo bonito a todo eso. Y eso que ahorita que dices de sacarle lo bonito, a mí se me hace admirable cuando te pasan como cosas difíciles o momentos angustiantes o traumas o duelos, y cuando tenemos la capacidad como seres humanos de darle la vuelta y reivindicar el dolor para algo mucho más grande, ¿no? Algo que pueda ayudar a más personas, para poder conectar con otras personas, para poder sentir acompañadas a otras personas que están viviendo eso. ¿Ustedes cómo sienten que esto que les pasó, cómo le dieron la vuelta, o apenas están en este proceso, o cómo han vivido eso de darle un sentido a esto que vivieron? Bueno, rápido. Yo creo que darle la vuelta, fíjate, ahorita que me mencionaste esto, se me vino una anécdota. Cuando estaba mi bebé, pues siempre fue más chiquito de peso y talla. Entonces, él ya tenía 1 año y parecía un bebé de meses. Y entonces me decía un doctor, si alguien te pregunta, dile que es recién nacido, que por eso, o sea, no, nada más di recién nacido y ya. Y entonces yo decía, bueno, le estoy quitando todo el mérito a él, de que luchó, de que sobrevivió un montón de cosas, cirugías y piquetes, un montón de dolor como para decir, ay no, es recién nacido. Entonces yo creo que siempre he sido súper abierta en ese tema. Siempre que me preguntan es como, tiene 9, pero nació prematuro extremo y por eso está, o sea, como que en esa parte a mí no me... No lo escondes. No lo escondo, al contrario, se me hace como súper orgullo para mí
ver todo lo que pasó y cómo ha luchado y todo, y ver cómo está ahorita, híjole, yo siempre siento que hasta me van a decir que presumida, pero siempre es como de, está súper grande y mira, y hace esto, o sea, entonces esa parte de como de conectar con otras personas, sí trato como de, pues de hacer conciencia con la gente que no sabe de los prematuros, de lo importante y lo sabio que es el cuerpo, de por qué pasan ciertas cosas a ciertos meses y, o sea, cómo es importante desde ir al doctor cuando estás embarazada y todo este rollo. Entonces sí trato pues de compartir un poco, a ver si en esa parte puedo ayudar. Y ahora sí, tú. Sí. Yo, bueno, después de que pasó todo esto y después de que yo procesé todo mi duelo, de que lo hablé 180 millones de veces, junto con 2 fundaciones, yo trabajo en una fundación que se llama Vive by Cordón de Luz, y junto a otras 2 fundaciones que se llama una Mapema y la otra Los 1000 Días, decidimos hacer un programa para ayudar a las mamás y a estos bebés prematuros, y donde nos centramos mucho también en tratarle de dar un poquito la vuelta a todo este asunto, ¿no? Y sí, a lo mejor darles a estas mamás esta contención y hacerles entender que el que ellas estén bien simultáneamente mientras su bebé está bien cuidado y bien atendido, lo único que va a hacer es ayudarlas a ellas. ¿Por qué? Porque el futuro desarrollo psicoemocional de sus bebés depende de ellas. Entonces, pues un poquito dentro de ciertos hospitales trabajamos con estos papás, explicándoles un poquito, ¿no? De toda esta parte de lo importante que es transitar por todo lo que están pasando y poder procesarlo poco a poco, que muchas veces, digo, no lo puedes procesar cuando estás en el hospital, por lo mismo que decimos, estás en el momento de la crisis, se está instaurando el trauma, pero poco a poco buscar la manera de procesar todo eso. ¿Y procesar qué significa? Es básicamente ponerle pies y cabezas a lo que sientes. ¿Y cómo hacemos eso? A través de poder hablarlo y de poder decir, a ver, mi miedo es tal, mi angustia es tal. Entonces, es un camino de muchos sentimientos. También poderles dar un espacio a estos papás de entender que también sí son papás de un bebé prematuro que necesita muchísimos cuidados, pero también son hijos, también son esposos, también son a lo mejor hermanos, que tienen otros roles en su vida que también son importantes, ¿no? Entonces, ok, no les estoy diciendo váyanse al antro, ¿no? Pero busquen su red de apoyo, busquen quién es esa persona que sí los contiene, que sí los puede escuchar, que sí, ¿me entiendes? No, sin juzgar, sin decirles nada, va a estar ahí para ellos. Entonces, si a mí me preguntan, yo cómo, pues, le di una vuelta un poquito a este trauma y a todo lo que me sucedió, pues es eso, ¿no? Tratando de ayudar un poquito a los papás que están en esa situación. Está muy lindo. Qué lindo. Qué fuerte. Sobre todo porque hay papás en otras situaciones donde real están solos, ¿no? O sea, o en un sistema de salud público donde es mucho más complejo y no hay acceso a muchas cosas. Entonces, que alguien pueda ofrecer esta ayuda se me hace admirable, increíble y eso, ¿no? O sea, al final yo creo que empatizamos desde este lugar porque todas somos mamás, pero encontrar otros papás que son prematuros, empatizas desde otro lugar muy distinto, muy diferente. Sí. Y es como decir, hey, aquí también yo estoy, ¿no? Y hacer esta red entre ustedes. Sí, Es súper bonito. Y cuando vives algo, aunque lo hayas vivido hace mucho tiempo, aunque lo hayas vivido hace poco tiempo, siempre a lo mejor puedes estar acompañado de mucha gente y te hace sentir menos sola, pero cuando compartes con otra persona que vivió más o menos esas mismas angustias, esos miedos. En verdad te sientes acompañada, ¿no? Sí. Y yo les digo mucho, un lugar que creo que todas las mamás que están en la UCIN comparten es la sala de lactancia. Siempre les decimos, hagan tribu, ¿me entiendes? Nadie te va a entender mejor que esta persona que está al lado de ti, que, ok, su historia es diferente, pero que entiende por lo que estás pasando. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Buscar... Claro, una tribu. Sí. O las mismas enfermeras, ¿no? Del hospital. O sea, a lo mejor tú que estuviste 4 meses ahí. Sí, esto... Perdón. No. O sea, me imagino que generas una relación también con los doctores, las enfermeras. Ya sabes qué enfermera toca cada día. Tienes tu enfermera favorita, ¿no? O sea, como... Claro, y por ejemplo, sí, en esa parte, hasta con los polis de recepción,
sí, pues se vuelve una familia, como tú dices. Y sí, las enfermeras, la verdad es que eran un súper ayuda, porque se supone que nosotros teníamos hora de visita de 11 a 1 en la mañana y luego en las tardes era de 4 a 6. Pero realmente como mi bebé era el único casi siempre, o el que estaba ahí como de planta ya, me dejaban quedarme un poquito más. Espero que no les regañen, pero ya pasó hace mucho, entonces... Ya pasaron 10 años. No, pasaron 10 años. Se agradece también Pero esa qué humanidad. lindas, Sí, claro. muchísimo. Ellas me decían, bueno, en lugar de a las 6 en punto, era como, ya se acabó la hora, era como de 6:30, bueno, 6:45, ahora sí ya, ok, ya me sacaban. Pero ese tiempito extra, híjole, era súper reconfortante estar ahí, aunque solo al principio solo lo viera, porque igual si lo tocaba le empezaba a dar como taquicardia. Al bebé. Al bebé, ajá, sí, cuando estaba recién así, o sea, bueno, más chiquito, si lo tocaba o le hacíamos ruido, le empezaba a dar taquicardia. O sea, era demasiado estímulo Ajá. para el Ay, chiquitín. mi vida. Para él. Oye, ¿y eventualmente te dejaron cargarlo? Sí, él nació el 17 de marzo, que fue mi aniversario de bodas. O sea, 3 años antes, pero fue mi aniversario de bodas y siempre decimos que es nuestro regalo de aniversario. Y y me dejaron cargarlo justo para el 10 de mayo. Ah, El 10 mira, de es un mayo, regalo del día de... Todo ajá. se acomodó perfecto en ¡Qué Facebook. bonito! Sí. De 10 de mayo, y me acuerdo perfecto que ese día mi esposo no pudo ir en la mañana y tuvo que ir al trabajo. A mí me lo pusieron y me tomaron una foto. Y entonces le dije, a ver, ¿qué ves raro en esta foto? Porque estaba yo en el reposet y me pusieron una cobijita encima y apenas se veía su cabecita. Entonces fue así como de, ¿qué? ¡Ah! ¡Lo estás cargando! Y bueno, se regresó del trabajo súper rápido y ya. Me puse chinita. Sí. ¡Qué bonito! Sí, y la verdad es que sí, las enfermeras todavía, tiempo después, cuando mi hijo ya tenía como 5 años, me encontré a una enfermera y fue como de, ¡ay, hola! Y Bruno tan grande. E incluso yo después lo llevé, como 2 años después, lo llevé a una vez porque acompañé a mi hermana al doctor en ese hospital y lo fuimos a la parte de saludar, UCIN y fuimos a saludar a uno de sus enfermeros. Y fue como, ¡ay, Brunito! Y, o sea, con muchísimo cariño. Sí, Y está qué padrísimo. bonito. Que ese enfermero lo acostumbró a dormir boca abajo y le pegaban las pompitas. Y hasta la fecha, cuando no puede dormir, Ah, ¿sí? me acuerdo del enfermero porque le doy en las pompitas y ya se duerme. Digo, bueno. Si Sí. ustedes le pudieran decir así como una frase a su yo del pasado, ¿no? O sea, a ustedes cuando estaban viviendo ese momento, ¿qué le dirían ya ahorita con la distancia? Con la integración. A lo mejor no es una frase exactamente, pero hace unos meses estaba platicando con una amiga y cada una desde su historia estábamos hablando, ¿no? De qué es lo mejor que nos ha pasado y qué es lo peor. Y yo, si me preguntan qué es lo peor que me ha pasado en mi vida, ha sido el nacimiento de Eduardo y todo lo que conllevó. Pero, ¿qué es lo mejor que me ha pasado? También el nacimiento de Eduardo y todo lo que conllevó. Porque me trajo a mí un crecimiento personal que no creía yo posible, que dentro de la adversidad he logrado sacar muchísimas cosas. Y pues también esta parte, ¿no? Me empoderó muchísimo ver que yo podía sacarlo adelante y que yo tenía este papel tan importante. Entonces, pues sí, en retrospectiva es que todo pasa y que todo nos pasa por algo. Qué lindo. Sí. Y yo, bueno, sería que igual, todo pasa por algo, que Dios por algo nos presenta las situaciones así. A mi hijo, que lo admiro muchísimo, ha logrado tantas cosas, ha sobrevivido a tantas cosas, luego él se estresa por cosas, no sé, del colegio o con sus compañeros. Obvio, yo también me estreso con él, pero lo veo y digo, bueno, si ya pudiste lograr, si estás aquí, o sea, simplemente porque a las 23 semanas era como... Sí, Inviable. impensable, Ajá, sí, no era sí. ajá. Entonces digo, si estás aquí, si corres, brincas, o sea, todo va a pasar, tú puedes lograr lo que Qué sea. lindo, qué bonito, sí. Tú puedes lograrlo y siempre vas a contar con tu papá, conmigo, con tus abuelos que te amamos y lo vas a lograr, tú puedes, sería para él. ¡Qué Muy bello! Oigan, y ya para ir como hacia la parte de cuando regresaron a casa,
y cómo han sido estos años, o sea, cómo han logrado integrarlo, no sé, o sea, luego queda esta sensación, ¿no? Como de, le pasó todo esto y ahora lo quiero tener en una cajita de cristal, nadie lo agarra, aquí lo dejo para siempre, ¿no? Pero ¿en qué momento han sentido como de ya lo voy a soltar? ¿O les da miedo todavía soltarlos? ¿Cómo es ya este día a día con sus bebés? Bueno, ya, niños. Sí, yo creo que es como un sube y baja de emociones. De repente ves cosas que a lo mejor yo supongo que es en el subconsciente, te recuerdan cosas que es como de, no, te va a pasar algo y lo tratas de jalar, pero yo solita me he puesto como, a ver, no pasa nada, órale, y ahorita, por ejemplo, en la escuela estamos empezando con las fiestas que ya no invitan a las mamás, ya son niños grandes, ya no invitan, entonces esta parte de, ay, vete a la fiesta tú solo, pero... Yo estoy afuera. Yo te veo en la ventana. Casualmente vine a la plaza donde está el gocha y aquí voy a estar como loca. Es el meme de Homero Simpson que está atrás del arbusto. Sí. Exacto, sí. Sí, de los niños piden ir a la plaza y tú estás desde el segundo piso viéndolos así. Sí. Entonces, sí ha sido como un sube y baje de emociones. Los primeros años sí fueron mucho más difíciles y caóticos y muy exigentes emocionalmente, pero también ahorita ya lo veo y también es un orgullo y es ver que ahí va, se va relacionando, va creciendo. Y entonces sí, yo solita trato de empujarme a soltarlo, porque no somos eternos y me encantaría estar con él toda la vida, pero va a haber un momento en el que él va a estar solito y yo por supuesto que no lo voy a acompañar a la prepa de ahí viene el niño con la mamá al lado, ¿no? Entonces eso no está ¿Por qué no? ¿O sí? Me encantaría, pero lo voy a esperar en el coche nada más. No. Sí. No, pero pero sí, estoy súper consciente de que no voy a ir con él y la novia al cine, ¿no? Así, no, pues obvio no. Claro que sí. Y que se aguanten. Por supuesto que sí. 3 filas se aguanta la novia. Pero sí, y mi esposo también me empuja mucho a esta parte de soltar. Suéltalo. Como a final de cuentas. Independencia. Sí. A final de cuentas yo estoy más con él y entonces estamos súper acoplados, él y yo. Y mi esposo es el que me empuja a soltarlo. Y también él me ha sorprendido, porque cuando yo creo que me necesita, lo puede hacer solo. Entonces, de repente, cuando le interesa, es como, ya no me espera, ya hace las cosas él solo. Y entonces como, entonces sí puedes. Sin mí. Y al siguiente día es como, mamá, ¿me ayudas? Y yo, no, tú puedes. Y me estoy mordiendo la tripa por dentro, pero es como, no, tú puedes, órale, vámonos. Entonces, pues sí. Creo que es la única forma, o no sé. Sí. Pues digo, para mí ha sido, la verdad, fue difícil. Cada día se vuelve un poquito menos difícil por esta parte donde, pues sí, existían otros dos, ¿no? Y mis hijos estaban muy acostumbrados antes de que naciera Eduardo, que pues yo cargaba con los dos a donde fuera, ¿no? Y si Andrés tenía clase de fútbol, pues Alexia tomaba ballet en el mismo lugar o lo que fuera. Y en el momento que pues nace Eduardo, y que hasta la fecha, 4 años después, que él todavía es más chiquito y me necesita mucho, pues toma 4 veces a la semana terapia. Y pues yo me tengo que dividir. Al final, no puedo estar, o sea, al mismo tiempo en la clase de ballet mientras él está en su terapia. Entonces, pues fue duro. ¿Por qué? Porque mis hijos tuvieron que aprender a vivir de una manera diferente. Yo también. Integrar esta parte donde también creo que vivimos en una sociedad ahorita muy culpígena, donde, ¿cómo? La mamá no está presente porque no vino al partido de fútbol. Sí, pero tú no sabes lo que está pasando en la vida de esa mamá, ¿no? Que a lo mejor está teniendo la necesidad de otro. Y si no es su hijo, a lo mejor está teniendo la necesidad de su mamá. ¿O qué crees? Está echando el café y también está perfecto. O sea, ya sabes, cada maternidad es diferente y sin culpas y sin nada. Para mí fue entender esa parte, ¿no? Donde a lo mejor no es cuánto tiempo yo voy a estar presente para mis hijos, sino la calidad que les voy a dar. ¿Por qué? Porque también, estando en el hospital, Eduardo, me acuerdo que hubo un temblor del 19 de septiembre, el tercero, o quién sabe cuántos, porque llevan miles, empezó a temblar y yo estaba en la casa a las 11 de la noche, mis hijos estaban en el cuarto de al lado. Y yo los dejé ahí y me salí a hablarle al doctor a decirle, ya voy al hospital.
Y así el doctor se volteó y me dijo, pues ni vengas, porque ni te vamos a dejar entrar ni nada. Entonces, entender que el hecho de que yo estuviera ahí físicamente no me hacía conectar emocionalmente con ellos, ¿no? Entonces, buscar este balance donde, ok, si voy a estar 10 minutos contigo, esos 10 minutos de verdad los voy a hacer desde el corazón y desde querer vincular contigo, no nada más por estar. Eso fue a mí lo que, pues, me cambió mucho. A mí sí me cambió la vida mucho. Sí. Pues muchísimas gracias. La verdad, les agradezco que hayan venido a contar su historia, a abrir su corazón, a pues vulnerabilizarse de alguna manera. Y pues no sé, creo que estaría increíble que todas las personas que nos están escuchando nos mandaran como sus preguntas, pero también creo que el propósito de este capítulo es pues este acompañamiento, ¿no? O sea, hacer sentir menos solas a las mamás que han pasado por lo mismo. Y visibilizarlo también, que luego muchas veces no se habla o se genera como este tabú, ¿no? O sea, o el no poder conectar con otras mamás que estén viviendo lo mismo que tú o tengan estos mismos miedos. Entonces también todas las comadres que estén del otro lado, que han pasado por lo mismo, por favor escríbanos cómo lo vivieron ustedes. Si quisieran compartir también, igual ahorita nos van a compartir sus redes sociales, por si quieren igual conectar con otras mamás también, pero sí, o sea, creo que es darle luz. Y más en este mes, que es el día del prematuro. Sí. ¿Nos quieren compartir sus redes sociales para poder conectar? ¿O prefieren, no? ¿O prefieren no? Yo de lo de la fundación, claro que sí. Sí. Se llama Vive by Cordón de Luz. Vive es V, I, B de bueno y E. Ok. Sí. Okay. Yo no tengo redes, bueno, sí, las privadas y eso, pero casi nunca publico ni nada por el estilo, ni estoy al pendiente, pero, híjole, no sé, ahí esa parte, porque sí es algo que siempre me ha llamado la atención. Digo, ya mi hijo es más grande, entonces hace 10 años no había como no había mucho conocimiento de prematuros y eso. Claro. Ahorita me encantó escuchar que la fundación que acaban de pasar y ahorita la tuya y todo esto. Entonces, realmente sí me voy a dar a la tarea de hacer mi fundación. Pero compartir sí como tu experiencia, claro. Sí, o sea, ayudar y como tú dices hace rato, quitarse como tabús y quitarse penas y también, yo sé que no es obligación de todos saber al 100% lo que les pasa a un bebé prematuro o las complicaciones de un bebé, pero sí podemos informarnos y eso es súper básico, porque cosas que me han pasado con mi hijo, es que le platico a la gente y la gente, sé que no es obligación, pero como que no hila lo que le estás diciendo, es como que es como una gripa, o sea, no se lo tomo mal, pero no saben la dimensión de las cosas. Sí, piensan que es un bebé que nació muy chiquito, que se va a quedar a crecer, pero no entienden que ese tiempo que no pasó, se tenían que haber desarrollado muchas cosas en ese bebé que no se desarrollaron. Claro, Y que trae complicaciones. Ajá. Y creo que cualquier mamá embarazada, pues, tiene este riesgo, ¿no? O sea, claro. Pero que no lo sepan, o sea, la verdad, que bendita ignorancia. O sea, yo mis primeros 2 embarazos los pasé muy feliz porque no sabía que existía ningún riesgo. Y prefiero, o sea, porque en el momento que sabes todo eso, lo vives desde la paranoia, ¿no? Qué horror pensar que te... Digo, igual no se compara, pero yo vivía con miedo todos los días. Todos los días revisaba así... ¿Se mueve? Se mueve donde lo siento, o sea, de que vas a hacer pipí, ves si hay sangre en el calzón o no, o sea, así, o sea, duro. Miedos fuertes, o sea, no me imagino los suyos ya en esta situación, o sea, mis respetos. Yo creo que esa parte sí es como de la personalidad de cada mamá y todo, pero sí, a lo mejor hoy, Mariana, sí me hubiera encantado estar informada, porque si yo vivía en una burbujita, la bisabuela de mi hijo en Navidad me regaló un set gigante de mamilas y esterilizador y demás. Decía, ¿pero para qué? Si yo le voy a dar pecho, va a ser natural y va a ser parto natural. O sea, como que si vives en un mundo en el que no existe nada de esto y a lo mejor saber es parte de la prevención y estar más alerta, o sea, sin caer en la paranoia, pero sí estar más alerta de las señales. Tomar acción rápido. Claro, porque a lo mejor si yo hubiera dicho, cuando me dijo mi tía, se te está encajando el bebé, haber sido como,
no, mija, está muy chiquito, no se puede encajar en ese momento. Sí. Entonces, hubiera sido diferente el caso. Sí, creo que Sí. conocer e informarse está padrísimo. Y puedo decir también otra cosa. También creo que una parte muy importante de la que no se habla mucho por tabú es todos los trastornos psiquiátricos que acompañan este tipo de situaciones. Claro. Que También. muchas veces no lo vas a ver cuando estás ahí en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque es como les digo, estás viviendo la crisis. Cuando te vas a tu casa y de repente todo empieza a sentar y de repente todo empieza a tener un poquito más de pies y cabeza, existen, ¿me entiendes?, estos riesgos que no les pasan a todas, pero sí hay muchas mamás que acaban, ¿me entiendes?, con depresión, que acaban con estrés postraumático, que acaban con trastornos de ansiedad generalizada tremendos y que por miedo a decir, ¿sabes qué me está pasando esto?, lo dejan desatendido. Sí. Y es muy importante saber, ¿no?, que al final todos estamos en ese riesgo. Y el Sí. hecho de que te pase algo así no quiere decir ni que eres débil ni que eres mala madre. Lo único que quiere decir es que viviste una situación donde te Fuertísimo. vulnerabilizaste al 100 y que No estás... se atendió. Sí, y que estás viviendo algo Claro. normal. Y de por sí, siempre en el embarazo es una bola de hormonas que sube y baja y demás. Y no, muchas veces, bueno, ahorita ya hay más conciencia, pero muchas veces no se pone atención a la parte psicológica, pues en una situación donde te descuidas mucho, son muchos factores, sí es súper importante. A mí en lo personal, la verdad, sí me dio una depresión después súper dura, que me ha costado mucho trabajo salir y todo este rollo. Pero sí regreso a lo mismo, a lo mejor es falta de información, es decir las cosas, hablarlo, Sí, es informarse. nombrarlo. El decir, Ajá. yo puedo. Sí. Y no Sí. podemos con todo. La Sí, verdad es que no. Y también la gente alrededor es como, bueno, estás bien, aquí está tu bebé, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te...? Sí, Pero no. tú lo vives de una forma diferente. Sí. Entonces, Ay, sí. no. De verdad, mis respetos, mi admiración para ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y Gracias. muchísimas gracias también a Huggies con sus pañales para prematuros, porque es muy difícil también encontrar cosas para prematuros, Mucho. la verdad. Y gracias a ellos que saben que incluso los bebés más pequeños necesitan un cuidado enorme. Y pues también, comadres, ustedes por allá, cuéntenos qué les pareció, cuéntenos todo aquí abajo. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, Instagram 2 veces. Instagram, YouTube Doble y en todas las canales de streaming. Y pues nada, salud, Salud. salud y gracias. Gracias.